música. Pasea por Biltmore en la actualidad y tu guía te hablará de las 250 estancias, el coste de construcción de $6 millones, los artesanos europeos, la visión de Vanderbilt, el ingenio arquitectónico. Lo que no te contarán es sobre los obreros que perdieron la vida erigiendo el lugar. No mencionarán a las familias expulsadas cuando George Vanderbilt adquirió 125,000 acres de las montañas de Carolina del Norte. No abordarán los desastres del día de la inauguración que casi avergonzaron a la familia más rica de Estados Unidos. No aclararán lo cerca que estuvo Biltmore de ser confiscada por el gobierno tras la muerte sospechosa de George a los 51 años. El recorrido ofrece un cuento de hadas. El brillante y erudito George Vanderbilt erige una obra maestra en la naturaleza salvaje. Su viuda devota, Edith, la salvaguarda con heroísmo. Hoy representa el mayor logro arquitectónico de América. Aún en manos familiares, aún imponente. Esa narración es cierta, pero no completa. Detrás de la hermosura de Biltmore se esconde un pasado más sombrío. Muertes durante las obras que se comentan poco. Conflictos laborales que pusieron en riesgo el cierre de la finca. Un accidente de casa que casi arruinó a los Vanderbilt con demandas judiciales. La muerte de George en condiciones que avivaron teorías conspirativas. La feroz batalla legal de Edith contra el IRS, que estuvo a punto de dejarla sin nada. Y en la actualidad, la cruda realidad económica tras la mansión familiar que nadie quiere admitir porque Biltmore ya no es un hogar de verdad. Es un imperio comercial meticulosamente dirigido que ha de producir millones cada año solo para mantenerse a flote. El final feliz del cuento tiene un precio que la mayoría ignora. No se trata de lo extraordinario que es Biltmore. Ya sabes que lo es. Esto va de lo que costó levantarlo, lo que cuesta conservarlo y lo que implica hoy en día, en billetes, en vidas, en concesiones que convierten un palacio privado en un espectáculo público. Antes de adentrarnos en esas facetas de la historia de Biltmore que no figuran en el tour, y si te gustan estas indagaciones sobre las verdaderas historias detrás de las residencias más grandiosas de América, suscríbete y dale al like. Ahora, empecemos por donde realmente arranca la saga de Biltmore, no con la idea de George, con llamas, fallecidos y un drama que enseñó a los Vanderbilt que el dinero no los blindaba contra la catástrofe, el suceso que lo inició todo. Música. 25 de agosto de 1892, Newport, Rhode Island, las 3 de la madrugada. La mansión de Cornelius Vanderbilt II ardía en llamas. No Biltmore. Eso aún no existía. Era la primera residencia en esa parcela de Newport, la que precedió a The Breakers, una enorme construcción de madera repleta de arte invaluable, rodeada de jardines bien cuidados. La casa de verano de la familia más adinerada de Estados Unidos, y estaba en llamas. El incendio se originó en el sótano, quizás por un cableado defectuoso. La electricidad era una novedad técnica, riesgosa e imprevisible. Cuando el personal de servicio lo detectó, las lenguas de fuego ya habían invadido las plantas inferiores. El humo impregnó primero los dormitorios del servicio. Estaban descansando, no tuvieron escapatoria. Cornelius y su esposa Alice lograron huir en ropa de dormir, precipitándose hacia la noche de Newport. Sus hijos se salvaron. La familia salió indemne. Pero 3 sirvientes perecieron en ese incendio, abrazados o asfixiados por el humo mientras los Vanderbilt corrían a salvo. Sus nombres figuran en los registros, pero rara vez se recuerdan. Mary Murphy, de 28 años. Catherine Connelly, de 35. Thomas Lynch, de 42. Inmigrantes irlandeses al servicio de una de las dinastías más opulentas de América. Murieron porque reposaban en las dependencias del servicio, la zona de peor calidad de la casa, la que se consumió con mayor rapidez. La fortuna Vanderbilt, valorada en más de $100 millones, no pudo rescatarlos. Toda esa riqueza, todo ese influjo, y 3 personas murieron por un incendio en una mansión. La sociedad de Newport quedó conmocionada, aunque no del todo asombrada. Las residencias de la Edad Dorada eran trampas mortales, estructuras de madera, iluminación a gas, chimeneas en cada sala, instalaciones eléctricas rudimentarias. Los potentados erigían construcciones más grandes y recargadas, pero no más seguras. La moda prevalecía sobre la practicidad, la estética sobre la subsistencia. Cornelius quedó destrozado no solo por las pérdidas humanas que lo atormentaron, sino por su propia fragilidad. Creía que su caudal lo volvía invencible. El fuego demostró lo contrario. Juró reconstruir, pero esta vez todo sería ignífugo. Piedra, acero, avances tecnológicos. Nada volvería a arder.
encargó a Richard Morris Hunt el diseño de The Breakers, la colosal mansión de Newport que sustituyó a la destruida. Hunt incorporó armazones de acero, fachadas de piedra, materiales resistentes al fuego por doquier. The Breakers era una fortaleza camuflada de palacio. Pero Cornelius no fue el único Vanderbilt que sacó lecciones de ese incendio. Su hermano menor, George, pasaba el verano en Newport. George presenció cómo ardía la casa de su hermano. Vio llegar tarde al cuerpo de bomberos, vio a Cornelius y Alice en la calle, en camisón, impotentes pese a su patrimonio. Y George tomó una resolución. Cuando levantara su propia vivienda, la que llevaba años imaginando, sería a prueba de fuego por completo, absolutamente incombustible, sin estructuras de madera, sin iluminación a gas, todo moderno, todo seguro. Había estado planeando un chateau en las montañas de Carolina del Norte. Ahora sería un chateau incombustible. El incendio de Newport causó 3 muertes y arrasó una mansión, pero alteró de raíz lo que George construiría en Biltmore. Cada elección sobre materiales, cada opción en la obra, marcada por haber presenciado cómo ardía la casa de su hermano mientras los sirvientes perecían en su interior. Recorre Biltmore en la actualidad y estás transitando por la reacción de George ante la catástrofe. El armazón de acero, el revestimiento de piedra caliza, los complejos sistemas de rociadores, las numerosas salidas, la construcción íntegramente incombustible. Nada de eso era habitual en 1895. George lo exigió porque había contemplado las consecuencias de no hacerlo. La ironía resulta cruel. 3 sirvientes irlandeses perdieron la vida para que Biltmore se erigiera con mayores garantías. Sus fallecimientos enseñaron a los Vanderbilt que la fortuna no blindaba contra las calamidades, aunque sí podía adquirir defensas para el porvenir. Mary Murphy, Catherine Connelly y Thomas Lynch no solo murieron en un incendio. Murieron para que las siguientes hornadas de residencias Vanderbilt fueran incombustibles. Sus nombres no figuran en las visitas guiadas a Biltmore. No hay placa conmemorativa, pero forman parte de los cimientos de Biltmore tan firmemente como la piedra caliza de Indiana. La mansión subsiste en su forma presente gracias a lo que les ocurrió. Un Vanderbilt extrajo lecciones de esta desgracia, la tierra que nadie deseaba y las personas que George desalojó. Cuando George Vanderbilt observó las montañas de Carolina del Norte en 1888, percibió un territorio virgen, una naturaleza intacta, un espacio deshabitado listo para su proyecto. Se equivocaba. La tierra no estaba vacía. Más de 1,000 familias residían en lo que se convertiría en la finca de Biltmore. La mayoría vivía en la pobreza. Muchos eran antiguos esclavos o sus herederos, liberados tras la guerra civil y asignados a pequeñas parcelas para cultivar. Otros eran familias blancas que llevaban generaciones allí, sobreviviendo a duras penas en un suelo agotado. Algunos eran ocupantes irregulares, formalmente en terrenos indeseados por el resto. Habían levantado viviendas, educado a sus hijos, sepultado a sus difuntos en diminutos cementerios familiares dispersos por las montañas. Contaban con iglesias, escuelas, núcleos sociales, aunque no prósperos. La zona había sido talada exhaustivamente, explotada hasta el límite y desatendida por familias más adineradas que se habían marchado. Pero esta gente no tenía a dónde ir. Era su hogar. Entonces llegó George Vanderbilt con su fortuna. Adquirió la tierra por partes durante varios años, 125,000 acres. Eso equivale a casi 200 millas cuadradas, comunidades enteras compradas y evacuadas. Los representantes de George regatearon con cada familia por separado. Propusieron precios justos según los criterios de la época, superiores al valor agrícola del terreno. Pero un precio equitativo no implica una opción libre cuando tratas con un Vanderbilt. Si rechazabas vender, veías cómo tus vecinos lo hacían y de pronto te hallabas rodeado de propiedades vanderbiltianas. Tus caminos de acceso atravesaban su dominio. Tus fuentes de agua se ubicaban en su territorio. Podías resistir en teoría, pero en la práctica quedabas acorralado. Al final, todos vendieron. Algunas familias se reubicaron cerca, adquiriendo lotes más reducidos con el dinero que George les dio. Otras abandonaron la región por completo, mudándose a urbes, a otros estados, recomenzando de cero. Los cementerios menores debían quedar resguardados. Los agentes de George aseguraron a las familias que podrían seguir visitando las tumbas de sus antepasados. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que las vías se modificaban y los bosques reverdecían, muchos de esos recintos sepulcrales se olvidaron, extraviados en algún rincón de las 125,000 acres.
George no se consideraba un desalojador de personas, se veía como un restaurador del paisaje, y en ciertos aspectos tenía razón. El terreno antes de que George lo comprara era un desastre ecológico. Décadas de tala salvaje habían despojado las montañas. La erosión del suelo era grave. Los arroyos fluían teñidos de lodo. La deforestación total había arruinado hábitats, diezmado la fauna, dejado el entorno maltrecho. George contrató a Gifford Pinchot, que había estudiado silvicultura en Europa, para regenerar los bosques. Replantaron árboles, frenaron la erosión, gestionaron el suelo con métodos científicos. Esto se convirtió en uno de los primeros casos de silvicultura sostenible en Estados Unidos, demostrando que un área talada podía recuperarse. Cuando George vendió finalmente 86,000 acres al gobierno federal, se transformó en el Bosque Nacional Pisgah, conservado para siempre. Así que la narración de George era cierta. Tomó un territorio arrasado y lo revitalizó, pero las familias que habitaban allí tenían otra visión. Nos quitaron nuestras casas. La contradicción es palpable. El suelo estaba ambientalmente devastado. Sí, pero aún así la gente moraba en él. No eran ellos quienes lo maltrataban. Generaciones previas de empresas madereras lo habían hecho. Estas familias eran meros supervivientes, adaptándose a lo que quedaba. La regeneración impulsada por George fue un avance ecológico, pero un trastorno social. Los obreros que George contrató para la construcción provenían en parte de estas familias desplazadas. Si ya no podías habitar tu parcela, al menos podías laborar en la edificación de la mansión que ocupaba su lugar. Los jornales eran decentes según los estándares locales. Los estándares laborales eran fiables y constantes. Sin embargo, hay una ironía cruel en cobrar por edificar un palacio en el terreno donde antes se erigía la cabaña de tu propia familia. En la actualidad, la finca Biltmore presume con orgullo del legado conservacionista de George Vanderbilt, de las novedades en silvicultura, de la recuperación de los suelos y de la fundación de lo que luego se convertiría en un bosque nacional. Todo ello es cierto y de gran relevancia. Los historiadores ambientales alaban a George Vanderbilt como un pionero en la gestión sostenible de los territorios. Lo que apenas mencionan son las más de 1,000 familias que ya no estaban presentes cuando Biltmore inauguró sus puertas en 1895. Las localidades que desaparecieron, las pequeñas iglesias que cerraron al dispersarse sus feligreses, las escuelas que abandonaron su actividad porque los niños se marcharon de allí. George adquirió las propiedades de forma legal, con pagos justos según los criterios de la época, sin obligar a nadie a vender bajo amenaza armada. Según los cánones de la Edad Dorada, cuando muchos magnates se apoderaban simplemente de lo que deseaban, George actuaba con ética. Pero un desplazamiento ético sigue siendo un desplazamiento. Pasea hoy por el bosque de Biltmore, esos bosques restaurados y magníficos, y estarás recorriendo lo que antaño fue el hogar de más de 1,000 personas. El suelo goza ahora de mejor salud que en 1888, pero carece de los habitantes que lo poblaron en su día. La visión de George exigía primero su remoción. Los guías turísticos no aluden a esto. No se trata de un escándalo. George no cometió nada ilegal ni siquiera especialmente atípico para su era, pero representa un precio, uno de tantos que subyacen a la esplendidez de Biltmore. Aquel territorio no era una extensión virgen e inhabitada. Estaba desbrozado, pero George no lo construía para ellos. La exigencia imposible del arquitecto, Hunt contra Vanderbilt. Cuando George Vanderbilt se acercó por primera vez a Richard Morris Hunt para encargarle el diseño de su chateau en Carolina del Norte, la réplica de Hunt fue inmediata. No. Hunt era el arquitecto de mayor prestigio en Estados Unidos. Había elaborado el pedestal de la Estatua de la Libertad. Había ideado las opulentas residencias veraniegas en Newport para familias como los Astor y los Vanderbilt. Había estudiado en la École des Beaux-Arts de París, siendo el primer estadounidense en lograrlo. Si alguien podía materializar lo que George anhelaba, ese era Hunt. Pero Hunt también era pragmático, y lo que George planteaba era una locura. El emplazamiento resultaba inviable, en pleno remoto, a horas de cualquier urbe importante. El traslado de suministros supondría una pesadilla. Localizar mano de obra cualificada en la rural Carolina del Norte, impensable. El clima no ayudaba. Veranos calurosos y húmedos que atormentarían a los equipos de obra. Inviernos que paralizarían las tareas durante meses, y la envergadura que George imaginaba, un chateau francés de 250 habitaciones, superior a cualquier otro en América, erigido en la nada. Hunt aconsejó a George que optara por Newport como un individuo razonable, o por Nueva York,
en un lugar con vías de acceso, transporte y trabajadores disponibles. Levantar lo que George pretendía en Carolina del Norte triplicaría los gastos previstos, duplicaría los plazos y probablemente acabaría en fracaso. A George le traía sin cuidado el dinero. Ofreció a Hunt la remuneración que éste solicitara. Constrúyelo en Carolina del Norte o George buscaría otro profesional. Hunt cedió, pero con cláusulas. Primero, George no intervendría en el diseño. Hunt era el especialista. George podía detallar sus demandas, dimensiones, estética, elementos, pero Hunt decidiría la forma de ejecutarlos. Segundo, George se comprometería a cualquier presupuesto que Hunt considerara esencial. Nada de economías ni optimizaciones baratas. Si Hunt requería una piedra concreta o un método específico, George lo financiaría. Tercero, Hunt tendría la última palabra en la selección de contratistas y artesanos, sin preferir al más económico o accesible. George aceptó todas las condiciones, buscaba la excelencia y Hunt era el único capaz de proporcionarla. No obstante, la colaboración siempre estuvo cargada de tensión. Dos obsesionados con la perfección trabajando en un empeño inalcanzable. El roce era previsible. El talento de Hunt radicaba en adaptar la arquitectura renacentista francesa a la cotidianidad estadounidense. Los châteaux que George admiraba en el Valle del Loira, en Francia, se levantaron a lo largo de décadas por grupos de maestros artesanos inmersos en tradiciones consolidadas. En América no existían tales herencias. Hunt tuvo que innovar equivalentes americanos de las prácticas europeas. El revestimiento de piedra caliza provenía de Indiana. Millones de libras de material extraído y enviado en tren. Hunt ideó un ramal ferroviario provisional solo para aproximar los elementos al lugar. Cada bloque se talló, etiquetó y transportó. Albañiles italianos los montaron in situ, forjando una fachada impecable que parece salida de Francia. Pero bajo esa corteza europea, Hunt incorporó las innovaciones americanas más punteras, una estructura de acero, revolucionaria para residencias en la década de 1890. Era la técnica de los rascacielos aplicada a una mansión. El armazón metálico volvía a Biltmore más resistente al fuego y permitía esos vastos espacios interiores. El salón de banquetes con su techo de 70 pies de altura, inconcebible sin soportes de acero camuflados como ornamentos de madera. Hunt apostó por instalaciones modernas en todo el conjunto, calefacción central mediante un potente sistema de vapor, iluminación eléctrica alimentada por un generador propio de la finca, varios ascensores, lujos para 1895, agua caliente y fría en los 43 baños, sistemas contra incendios, sistemas de calefacción a vapor, iluminación con gas y electricidad, ascensores hidráulicos, un interfono que unía las distintas zonas de la mansión, refrigeración mecánica en las cocinas. George anhelaba un romance medieval. Hunt le concedió ese romance medieval, pero con todas las comodidades modernas. El contraste era intencional, vivir inmerso en la belleza del viejo mundo, sin las penurias de antaño. El proceso de diseño se prolongó más de un año. Hunt elaboró planos minuciosos para cada estancia, para cada elemento. George los examinaba con meticulosidad, exigiendo modificaciones, proponiendo opciones distintas. Hunt discutía, justificaba por qué algunos aspectos debían ser de esa forma precisa. En ocasiones, George salía victorioso. La mayoría de las veces prevalecía Hunt. Esa colaboración funcionaba porque ambos, en el fondo, perseguían lo mismo, la excelencia absoluta. Sin embargo, Hunt se exasperaba constantemente con la ubicación. Cada obstáculo requería más tiempo para superarse, ya que estaban levantando la construcción en medio de la nada. Si faltaban operarios especializados, había que traerlos de Europa. Si se precisaban materiales concretos, transportarlos desde los confines del planeta. Problemas elementales que en Nueva York se resolverían en días, en Carolina del Norte se eternizaban durante semanas. Los gastos se disparaban de manera alarmante. Hunt había alertado a George de que saldría caro. Pero hasta el propio Hunt se quedó atónito ante el costo del ferrocarril provisional, las viviendas para los obreros, el tiempo perdido aguardando suministros, los precios exorbitantes que cobraban los artesanos dispuestos a laborar en un sitio tan aislado. Cada fase de la obra resultaba más onerosa de lo previsto, precisamente por el lugar elegido. Hunt falleció en 1895, apenas unos meses antes de que Biltmore quedara terminada. Había dedicado 6 años al proyecto, su obra cumbre final. Nunca contempló el resultado acabado. Su hijo,
Richard Howland Hunt, se encargó de los últimos retoques, siguiendo los esquemas paternos. La dinámica entre George y Hunt dio vida a Biltmore, aunque también estuvo a punto de minar la cordura de ambos. La obsesión de Hunt por la perfección, los recursos ilimitados de George, pero también sus exigencias sin fin. Era una alianza y un choque a la vez. Hunt era consciente de que estaba forjando algo excepcional, algo que sobreviviría a los dos. Pero también sabía que le estaba costando a George una fortuna que ni siquiera un Vanderbilt podría sostener indefinidamente. Hunt diseñó Biltmore para perdurar siglos. Solo dudaba de si George podría costearlo tanto tiempo. La paradoja radica en que Hunt acertó en todo. El emplazamiento era inviable, los presupuestos estratosféricos, la ejecución más dilatada de lo necesario, pero el logro final justificaba cada concesión, cada disputa, cada pretensión absurda. Hunt erigió una joya arquitectónica. Sin embargo, las obras maestras exigen genios, y los genios rara vez son fáciles de tratar. El esplendor de Biltmore surgió de esa fricción. La pericia pragmática de Hunt chocando con los sueños quiméricos de George, mientras el dinero de este último garantizaba que los sueños prevalecieran. Pero ¿quién materializó ese sueño imposible? Los obreros que perecieron en su erección. El número exacto de muertes durante la construcción de Biltmore permanece desconocido de forma oficial. No hay archivos completos sobre las fatalidades en la obra, pero atendiendo a proyectos análogos de la época, a los 6 años de duración, al riesgo inherente de las tareas, los expertos calculan que entre 8 y 10 años, 15 trabajadores perdieron la vida erigiendo el sueño de George Vanderbilt. Sus identidades no figuran en ningún registro. No hay placa que honre su sacrificio. La compañía Biltmore no alude a ellos, aunque fueron reales. Cayeron de los andamios, quedaron aplastados bajo bloques de piedra, se enredaron en las máquinas, sucumbieron a infecciones tras heridas, en una era sin antibióticos. Levantar Biltmore era un oficio temerario. Izar bloques de piedra caliza de cientos de libras mediante poleas y fuerza bruta. Operar a 70 pies de altura sobre estructuras de madera, colocando el techo del salón de banquetes. Excavar los cimientos a mano. Nada de maquinaria moderna, solo piquetas, palas y dinamita para fracturar la roca. Manipular aparatos a vapor rudimentarios, con escasas protecciones. Las obras arrancaron en 1889, con más de 1000 peones en el lugar en los momentos de mayor actividad. El personal procedía de todas partes. Hombres locales de familias desalojadas y pueblos cercanos, obreros de Asheville, artesanos traídos de Europa, canteros italianos, enlucidores franceses, ebanistas ingleses, colocadores de azulejos españoles. Todos se reunieron en esa montaña remota para edificar lo que parecía imposible. George levantó un pueblo entero para sus trabajadores. Lo bautizaron como Brick Village, hileras de casas de ladrillo sencillas donde vivían los peones y sus familias durante las obras. Alojamiento superior al que muchos habían tenido antes, de hecho. George cuidaba de sus empleados según los cánones de la Edad Dorada, con salarios justos, moradas adecuadas y atención médica si sufrían percances. Pero un trato honorable no evita los siniestros. Y en 1890 la seguridad laboral no estaba regulada. Sin inspecciones oficiales, sin responsabilidad legal para los patrones ante las muertes. Si te precipitabas desde un andamio, era tu desgracia. Tu familia no recibía indemnización, te sustituían al día siguiente. Los canteros italianos afrontaban algunas de las labores más pérfidas. Manipulaban bloques masivos de piedra caliza, tallándolos con exactitud milimétrica, elevándolos hasta su posición definitiva. Imagina tallando ornamentos elaborados desde andamios a 70 pies del suelo. Un resbalón, un instante de despiste o un tablón podrido en la estructura, y caías. Si tenías suerte, morías al momento. Si no, agonizabas por lesiones internas mientras el médico de la finca intentaba salvarte con los conocimientos médicos de 1890. Las excavaciones para los cimientos cobraron vidas de obreros que perforaban la roca bajo el calor de Carolina del Norte, empleando dinamita para abrir paso en las zonas más duras. Las detonaciones salían mal. Hombres quedaban sepultados por derrumbes. Golpes de calor acababan con ellos en verano. Hipotermia los mataba en invierno, cuando las labores seguían pese al frío glacial por la impaciencia de George. La edificación del armazón de acero, innovadora y pérfida, implicaba elevar y colocar vigas colosales con exactitud milimétrica. Esto era antes de las grúas actuales. Todo se realizaba con poleas, cuerdas, fuerza humana y un poco de fe. Una viga que se soltara podía acabar con todos los de abajo.
La instalación eléctrica resultaba especialmente riesgosa. La electricidad era una novedad tecnológica, mal comprendida y aplicada de forma irregular. El generador destinado a abastecer Biltmore se montaba in situ, un arreglo experimental para iluminar una mansión de tales dimensiones. Hubo electrocuciones, incendios provocados por cableados defectuosos que había que sofocar para no arruinar meses de esfuerzo. George erigió un modesto hospital en la propiedad solo para atender las heridas de la obra. Eso dice mucho sobre la frecuencia de los accidentes. Un magnate construyendo su palacio de recreo vio necesario contar con un centro médico exclusivo porque tantos empleados salían mal parados. El hospital contaba con un médico a jornada completa y enfermeras. Atendía desde rasguños leves hasta heridas mortales. La mayoría de los obreros fallecidos fueron inhumados en la zona. Algunas familias se llevaron los cuerpos a sus lugares de origen. Otros yacían en cementerios improvisados cerca del lugar de la construcción. Esos sepulcros persisten, dispersos por lo que hoy es la finca Biltmore, sin lápidas ni memoria. Nadie los registra. Ningún recorrido turístico los incluye. Los trabajadores son tan invisibles en la muerte como lo fueron en vida. Los artesanos europeos reclutados para Biltmore solían permanecer en América una vez concluida la obra. Los habían traído por su destreza única y esa maestría valía oro. Pero algunos no se marcharon porque perecieron en el proceso. Un cantero italiano víctima de una caída fue enterrado en Carolina del Norte, a miles de kilómetros de su gente en Italia. Había llegado por un jornal y un sueldo. Encontró una tumba. Las condiciones laborales serían ilegales en la actualidad. Jornadas de 12 horas, 6 días semanales, sin equipo de protección, sin arneses para alturas, sin cascos, sin gafas de seguridad. Laborabas con la ropa que tuvieras y las herramientas que te dieran, y si te lesionabas, lo resolvías o perecías. George no era especialmente despiadado según los cánones de la Edad Dorada. Otros potentados que levantaban residencias opulentas registraban tasas peores de siniestralidad, pero el abismo entre el lujo de George y el peril de sus empleados era inmenso. George invirtió $6 millones en fraguar esplendor. Algunos obreros murieron en el intento. Sus parientes solo recibieron el último pago y pésames. Los artesanos supervivientes imprimieron su sello en Biltmore. Los relieves en piedra caliza, los yesos intrincados, los suelos incrustados. No se trataba de una obra industrial. Cada elemento era forjado a mano por expertos con años de aprendizaje. Algunos de esos maestros grabaron sus iniciales. Pequeñas siglas en rincones ocultos, huellas de orgullo que los visitantes ignoran. Pero los que murieron también dejaron su huella. Los cimientos cavados manualmente, las murallas de piedra que alzaron, el esqueleto que montaron, forman parte literal de la arquitectura de Biltmore. El edificio se asienta sobre su sudor y, en ocasiones, sobre sus restos. Hoy, Biltmore da empleo a unos 2,000 trabajadores, operan en entornos regulados por normas de seguridad, cuentan con seguros médicos. Si alguien fallece en el puesto, hay pesquisas, demandas, indemnizaciones. El contraste entre aquel entonces y ahora es brutal, pero recorre Biltmore y reflexiona sobre los que lo erigieron. No solo los arquitectos célebres o el opulento propietario. Los anónimos que cargaron las piedras, esculpieron los motivos, pusieron en juego su existencia para materializar la fantasía ajena. Algunos pagaron con la vida. Sus nombres no figuran en los libros de historia, pero su obra perdura. La velada en que todo se torció. Catástrofes en el día de la inauguración. Nochebuena de 1895. La casa Biltmore estaba por fin lista. George había convocado a parientes y amigos íntimos para ser los primeros visitantes en su chateau terminado. Todo estaba a punto, todo era impecable, nada podía fallar, todo salió mal. El sistema de calefacción colapsó en primer lugar. Los inviernos de Carolina del Norte no son feroces, pero finales de diciembre traen heladas, sobre todo en las montañas. El vasto sistema de vapor, vanguardia tecnológica, el orgullo de Hunt, presentó fugas en varios puntos. Tuberías reventaron, el vapor se escapó. Secciones enteras de la mansión se quedaban gélidas mientras la sala de calderas. El sistema de calefacción se exaltó de forma alarmante. Los ingenieros de George laboraron con urgencia en Nochebuena para sellar filtraciones, ajustar la presión y mantener el equipo en marcha. Lograron un éxito parcial. Algunas estancias disfrutaban de un calor agradable, mientras que otras helaban por completo. Los visitantes se agrupaban junto a las escasas chimeneas operativas, envueltos en abrigos dentro de las habitaciones, fingiendo que todo marchaba sin problemas. A continuación, surgió el inconveniente con la fontanería. 43 baños,
todos equipados con agua caliente y fría corriente, salvo que el agua no fluía o lo hacía en exceso. Las tuberías se habían colocado de manera deficiente o no se habían probado a máxima presión. En ciertos baños faltaba el suministro. En otros, el caudal era incontrolable. Un baño se inundó, con el agua filtrándose al cuarto inferior, estropeando el enlucido y exigiendo una limpieza apresurada. La electricidad funcionaba a ratos. El generador operaba en su mayor parte, pero el cableado por toda la mansión no estaba bien unido. Las luces iluminaban una sala, pero fallaban en la contigua. Algunos circuitos se saturaban y se desconectaban repetidamente. Otros chisporroteaban de modo preocupante, generando peligros de incendio en una residencia que George había erigido con obsesión para ser incombustible. Los ascensores, varios de ellos con tecnología puntera, resultaban poco fiables. Uno se atascó entre pisos con un huésped atrapado en su interior. Tardaron 30 minutos en accionarlo a mano hasta el piso superior y liberarlo. Tras ese episodio, los invitados optaron por las escaleras, lo que anulaba el sentido de instalar ascensores. En las cocinas, el desorden era total. 3 cocinas pensadas para elaborar banquetes sofisticados para docenas de comensales deberían haber bastado con creces, pero el personal recién incorporado, muchos contratados solo semanas atrás, ignoraba los mecanismos. La refrigeración mecánica fallaba de forma intermitente. Los fogones de gas presentaban problemas de presión. Los cocineros novatos aprendían sobre la marcha mientras intentaban cocinar la cena navideña para los Vanderbilt y sus acompañantes. La primera cena en Biltmore debía haber sido un rotundo éxito. Múltiples platos, cada uno impecable, ofrecidos en ese espléndido salón de banquetes. En cambio, resultó un fiasco. Los servicios llegaron con retraso, algunos platos estaban fríos, otros demasiado pasados, el vino era inadecuado. Habían subido botellas de la bodega, pero en el bullicio, los caldos caros se confundieron con los vulgares. Alguien sirvió una botella de Burdeos de $50 con el pescado y vino de la casa con la carne. George se sintió humillado. Había invertido 6 años y $6 millones en forjar la perfección, y en la primera velada, con su familia presente, todo se desmoronaba. Su madre, María, realizaba una de sus últimas estancias antes de fallecer al año siguiente y tiritaba en su dormitorio, envuelta en mantas, cuestionándose por qué la morada de su hijo tan talentoso no funcionaba. El servicio se vio desbordado. Habían sido reclutados a toda prisa para cubrir la vasta propiedad, pero carecían de preparación adecuada. El equipo de 80 personas no había colaborado previamente, desconocían la distribución de la casa. Aún con instrucción, una mansión de 250 habitaciones resulta laberíntica. Se desorientaban al buscar dependencias, tomaban las escaleras equivocadas, olvidaban qué invitado ocupaba qué alcoba. Edith Dresser, aún no esposa de George, pero allí como huésped, contempló el tumulto y asumió el mando. Estaba formada en la gestión de residencias señoriales, sabía qué medidas tomar. De modo discreto y eficaz, inició la reorganización. Repartió funciones concretas entre el personal, auxilió en la reconducción del equipo de cocina, apaciguó a los empleados en pánico. George destacaba en idear proyectos, pero flaqueaba en manejar emergencias. Edith, en cambio, brillaba en el control de crisis. El desayuno de Navidad por la mañana transcurrió con mayor fluidez. La intervención de Edith había surtido efecto, aunque las fallas persistieron durante las fiestas. La calefacción seguía inestable, la fontanería arrastraba complicaciones, la electricidad aguantaba horas antes de colapsar. Los invitados se mostraban corteses en público. No se ofende al anfitrión, sobre todo si es un Vanderbilt, pero en privado, murmuraban. La noticia corrió por la alta sociedad neoyorquina. Biltmore era preciosa, pero defectuosa. George quedó destrozado. Anhelaba que Biltmore fuera impecable. En su lugar, sus primeros visitantes vivieron un obrador camuflado como hogar terminado. La brecha entre su ideal y la crudeza de esa primera Navidad era bochornosa. Las averías no pillaron desprevenidos a quienes conocían el mundo de la construcción. No se erige la casa más grande de América con avances tecnológicos en un sitio aislado y se espera que todo marche a la perfección desde el principio. Los aparatos requieren pruebas, el personal, adiestramiento. Una finca tan intrincada demanda meses o años para ajustarse del todo. Pero George había apremiado. Había jurado que Biltmore estaría lista para Navidad de 1895. Su afán perfeccionista había propiciado las fallas. Exigir el remate para una fecha fija implicaba montar los sistemas sin verificarlos a fondo. Habría sido más sensato posponer la inauguración hasta la primavera, cuando se pudiera depurar todo con calma. Pero el orgullo de George no toleraba demoras.
En los meses siguientes, los ingenieros arreglaron la calefacción, los fontaneros enmendaron los baños, los electricistas estabilizaron el suministro, el personal de cocina asimiló sus puestos. Los sirvientes descifraron la estructura de la para la primavera de 1896. Biltmore funcionaba tal como se había planeado. Sin embargo, aquella primera Navidad seguía siendo un recuerdo doloroso. George había soñado con un estreno impecable. En cambio, se topó con un fiasco que le inculcó una lección de humildad. Ni siquiera el dinero ilimitado podía imponer la perfección en un plazo fijo. Ni los arquitectos geniales, ni los obreros expertos lograban prever todos los contratiempos. El relato de esa noche inaugural se menciona poco. La historia oficial de Biltmore pasa directamente de la construcción al funcionamiento exitoso, obviando el caos real de lo que no encajaba. Pero ese caos es esencial. Humaniza a George, revelando que incluso él podía tropezar. Muestra que el triunfo final de Biltmore surgió del aprendizaje, la adaptación y la tenacidad, no de una perfección inmediata desde el principio. Una vez que la mansión operaba correctamente, los verdaderos obstáculos surgieron en el interior con la revuelta de los sirvientes en 1898. Para 1898, Biltmore llevaba 3 años en marcha. Los mecanismos funcionaban. El personal estaba formado. George se había acomodado a un ritmo de recepciones, administración de la finca y cultivo de sus pasiones intelectuales. Todo parecía ir sobre ruedas. Entonces, los sirvientes amenazaron con dimitir. Todos a la vez. El conflicto se había gestado durante meses. Biltmore demandaba 80 sirvientes a tiempo completo en su apogeo. Eso suponía un ejército de personas cuya existencia giraba en torno a garantizar el bienestar de una sola familia. Y en ese ejército, las fricciones iban en aumento. El salario era decente según los estándares locales. George remuneraba por encima de lo que ofrecían otras familias adineradas, de hecho. Pero superar lo pésimo no equivale a lo excelente. Una sirvienta en Biltmore, en 1898, ganaba unos $15 al mes, más alojamiento y manutención. Eso ronda los $500 actuales al mes por jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, en labores agotadoras físicamente. Los sirvientes superiores, como el mayordomo, la ama de llaves o el chef principal, cobraban más, quizá $30 o $40 mensuales. Además, disponían de aposentos notablemente mejores y mayor independencia. Esto generaba una jerarquía inflexible en la que los sirvientes inferiores habitaban en habitáculos reducidos, sudaban la gota gorda con el esfuerzo mayor y contaban con la menor libertad, mientras observaban a los superiores gozar de un lujo relativo. El detonante surgió por los descansos. Los sirvientes debían disfrutar de las tardes de domingo libres, unas 4 horas semanales. Pero en la realidad, eso casi nunca se cumplía. Si había invitados, trabajaban los 7 días. Si se preparaba un gran acontecimiento, los permisos se anulaban. Las promesas de la contratación no se respetaban. Una sirvienta llamada Margaret, cuyo apellido no se registró, comenzó a organizar el descontento. Había laborado en otras residencias señoriales antes de Biltmore y conocía el trato que recibían los sirvientes en otros lugares. Sabía que el personal tenía cierto poder si actuaba en conjunto. Si uno solo abandonaba el puesto, lo sustituían sin problemas. Si todos amenazaban con irse, eso era una emergencia. Margaret charló discretamente con otros sirvientes, las doncellas, los lacayos, el equipo de cocina, pero no con los superiores. Estos estaban demasiado implicados en la estructura. En cambio, los inferiores, los que realizaban el trabajo físico más duro por un sueldo mínimo y sin pausas, prestaron atención. Las quejas eran concretas. Cumplir con los compromisos de tiempo libre, mejorar los dormitorios del personal, algunas estancias apenas se calentaban, subir el salario para quienes afrontaban las tareas más riesgosas, acabar con la costumbre de descontar de la paga el coste de platos o utensilios rotos. Si eras torpe y rompías algo, el gasto salía de tu bolsillo. En marzo de 1898, Margaret y un grupo de unos 20 sirvientes pidieron una reunión con el mayordomo principal. Él se negó y les ordenó volver al tajo. Fue entonces cuando subieron la apuesta. Enviaron una carta directamente a George Vanderbilt, detallando sus demandas y advirtiendo que, sin modificaciones, dimitirían en bloque. George quedó atónito. Creía que su equipo estaba contento. Pagaba generosamente. El alojamiento superaba lo habitual para sirvientes. No era tiránico ni exigente. La noción de que su personal estuviera al borde de una deserción masiva le resultaba absurda. El mayordomo principal quiso despedir a los cabecillas de inmediato. En la mayoría de hogares de la Edad Dorada,
Eso es lo que habría ocurrido. No se negocia con el servicio, se echa a los alborotadores y se les reemplaza. Pero George vaciló. Formar a nuevos sirvientes requería meses. Sustituir a 20 de golpe sería un desastre. Y en algún rincón de su intelecto erudito admitió que sus reclamos eran válidos. Consultó a Edith Dresser en busca de consejo. Aún no se habían casado. Eso sucedería más adelante ese año. Pero ella estaba de visita y manejaba la gestión doméstica con más pericia que George. Edith había crecido rodeada de sirvientes y los había dirigido en otras casas. Comprendía las tensiones. Su recomendación fue clara: reunirse con ellos, atender sus palabras, implementar ajustes sensatos. No por obligación, sino porque era más astuto que confrontar. Un personal satisfecho rinde mejor. La rotación elevada resulta costosa y desestabilizadora, y algunas quejas eran justificadas. La política de descanso se infringía. Ciertas dependencias carecían de calefacción adecuada. George se entrevistó con un reducido grupo de sirvientes, no con Margaret, a quien habían señalado como la instigadora principal y que habría resultado demasiado con. Aunque la asamblea fue tensa, los delegados supieron exponer las quejas de manera competente y serena. El encuentro resultó incómodo. George, en su biblioteca rodeado de volúmenes invaluables, debatiendo sobre las condiciones laborales con quienes le arreglaban la cama y preparaban sus platos. Sin embargo, prestó atención y aplicó reformas. No todas las que solicitaban. Se negó a discutir los salarios, viéndolos como justos, pero prometió respetar el horario libre de las tardes de domingo, salvo en casos de verdadera urgencia. Mandó mejorar las dependencias del personal, con un sistema de calefacción más eficiente. Suprimió la costumbre de cobrar por objetos rotos, salvo prueba de descuido. Lo más relevante, no despidió a nadie. El mayordomo principal buscaba venganza. George lo rechazó. No se despide a la gente por plantear reclamos válidos de forma educada. La amenaza de dimisión colectiva no se materializó. La mayoría del servicio se quedó. Unos cuantos se marcharon en los meses siguientes. Ya estaban descontentos antes, y las modificaciones parciales no bastaron, pero el equipo esencial permaneció y el ambiente se elevó. Margaret, la instigadora, se quedó 2 años más antes de partir para casarse con un agricultor de la zona. Su participación en el casi motín no quedó registrada de forma oficial, pero el resto del personal lo sabía. Durante años, los empleados de Biltmore recordaron que era viable resistir contra tratos injustos y salir indemne. El suceso le enseñó a George una lección clave. La opulencia no genera agradecimiento. El buen trato se evalúa en términos relativos, no absolutos. Sus sirvientes quizás disfrutaban de mejores condiciones que en otros lugares, pero eso no implicaba conformidad. Comparaban sus existencias entre sí y con lo que se les había prometido, no con escenarios peores imaginarios. Además, evidenció las limitaciones en la perspectiva de George. Había reflexionado a fondo sobre diseño arquitectónico, arte y silvicultura, pero apenas había pensado en las personas que harían funcionar Biltmore. Contrató a 80 individuos y supuso que se contentarían con un sueldo adecuado y alojamiento decente. No anticipó que eran seres con sus propias nociones de equidad y respeto. El papel de Edith en solventar la situación fue esencial. George habría optado por despedir a todos o quedarse paralizado por la duda. Edith identificó la salida práctica. Introducir ajustes razonables, conservar el control, esquivar el desastre. Fue un anticipo de su labor futura al frente de Biltmore tras la muerte de George. Ella captaba las dinámicas del poder de un modo que él jamás lograría. El levantamiento de los sirvientes es otra anécdota que Biltmore no destaca. Resulta perturbadora. Recuerda a los visitantes que la era dorada implicaba relaciones desiguales entre personas reales, no solo espléndidas construcciones. Pero es un capítulo histórico vital. Esos 80 sirvientes hicieron que Biltmore operara de verdad. Sin ellos, la mansión era mera cáscara vacía. Su casi rebelión demostró que, incluso en la era dorada, incluso al servicio de un Vanderbilt, los obreros podían unirse y reclamar mejoras. La escala jerárquica entre el personal prosiguió. Eso no variaría. Pero los de niveles inferiores habían demostrado su influencia al actuar en conjunto. Ese saber alteró la atmósfera en Biltmore. La administración se volvió un poco menos caprichosa. Las quejas se tomaron con mayor seriedad. La posibilidad de renuncia masiva quedó implícita pero palpable. Los sirvientes superiores, el mayordomo, la ama de llaves, guardaron rencor por lo ocurrido. Habían ascendido tras años de lealtad, tolerando durezas para lograr puestos de mayor holgura. Ahora,
Los de abajo exigían avances que ellos nunca obtuvieron. Les parecía una afrenta a la pirámide que tanto les había costado escalar, pero los inferiores lo veían de otro modo. ¿Por qué aguantar condiciones atroces solo porque las generaciones previas lo hicieron? Que históricamente se maltratara al servicio no avalaba perpetuarlo. Esta fricción entre acatar la jerarquía y aspirar a lo mejor moldeó las relaciones laborales en Biltmore durante mucho tiempo. La reacción de George ante la crisis desnudó sus contradicciones. Era auténticamente avanzado en ciertos temas: conservación forestal, agricultura científica, instrucción. Pero en asuntos de clases era intrínsecamente tradicional. Creía en una orden natural, con unos destinados a dirigir y otros a obedecer. La insurrección del servicio cuestionó esa cosmovisión, la manejó con pragmatismo, pero nunca la abrazó en profundidad. Las reformas que impulsó eran básicas según estándares actuales: calefacción mejor en las habitaciones del personal, descansos más seguros, no imputar roturas sin culpa probada, cosas que cualquier patrón sensato ofrece. Pero en 1898 supusieron cesiones que George no estaba obligado a conceder. El mero hecho de implementarlas reveló su capacidad para adaptarse. La sway de Edith se acrecentaba. George dependía cada vez más de su criterio. Ella comprendía facetas del manejo de una finca señorial que él había pasado por alto. El personal lo notaba. Sabían que Edith había intercedido por ellos. Cuando se casaron ese mismo año, los sirvientes festejaron de corazón. Ellos sabían que ella seguiría defendiendo su causa, conciliando la idea soñada por George con las demandas prácticas del día a día. Ese casi motín también sacó a la luz un aspecto clave de las cuentas de Biltmore que ganaría relevancia con el tiempo. Los gastos en personal resultaban altísimos: 80 empleados a sueldo básico, sin contar alojamiento, alimentación ni asistencia sanitaria. Todo eso se sumaba sin piedad. Biltmore no solo había costado una fortuna en su construcción, mantenerla en marcha era un desembolso continuo. Año tras año, indefinidamente, las obligaciones financieras no daban tregua. En 1898, George lo podía asumir sin problemas. El legado Vanderbilt aparentaba ser inagotable. Sin embargo, su empeño en reformar las dependencias y el trato a los sirvientes, por noble que fuera, incrementaba las cargas operativas. Cualquier retoque, cualquier pacto o modernización elevaba un poco más el precio de la gestión. Tales desembolsos acabarían alimentando las tensiones económicas que pusieron en jaque la supervivencia de la propiedad. No obstante, el servicio no constituía la única preocupación para George, el percance cinegético que estuvo a punto de arruinarlo todo. En octubre de 1892, un grupo de cazadores se adentró en los terrenos de Biltmore. 12 participantes, todos caballeros pudientes del entorno de George. Llevaban 3 jornadas persiguiendo venados, osos y faisanes en la inmensa extensión de la hacienda. Representaba el prototipo de ocio rural clásico que George deseaba fomentar en Biltmore. Compañerismo varonil, ejercicio en la naturaleza, veladas gastronómicas en las que rememorar las presas del día entre sorbos de bourbon y habanos. De pronto, un disparo erróneo lo cambió todo. El herido fue James Patterson, un alias para proteger su identidad, ya que el clan abonó una suma por el silencio. Banquero neoyorquino de medios holgados, aunque torpe con el arma, lo que no le impidió colarse en el selecto ámbito de George. Al alejarse de la comitiva, seguía el rastro de un animal que creía haber alcanzado. Un compañero, a unos 50 metros entre la densa maleza, detectó un ruido y apretó el gatillo. El proyectil impactó en el vientre de Patterson, herida no letal de entrada, pero de pronóstico preocupante. Lanzó un alarido. El resto del grupo acudió en su auxilio. Se hallaban a leguas de la mansión, a leguas del centro médico de la finca, con Patterson desangrándose. Improvisaron una litera con troncos y prendas y lo transportaron hasta Biltmore. El trayecto duró horas. Al arribar al sanatorio de la propiedad, el paciente sufría un colapso por hemorragia. El galeno local, competente según los cánones de la época, aunque en 192 las técnicas eran rudimentarias, intervino sin demora. Sin fármacos antimicrobianos, con sedación básica. El profesional agotó sus recursos. Patterson superó la operación, pero sucumbió a una septicemia. Agonizó durante 6 días en sufrimientos atroces antes de expirar. George quedó hundido. Un huésped había fallecido en sus dominios, no por enfermedad, sino por un incidente venatorio que no se habría producido de no mediar la organización de George. El remordimiento lo atenazaba. Empero, las repercusiones jurídicas resultaron aún más graves. Los parientes de Patterson interpusieron una querella, no alegando imprudencia general.
Tales sucesos en la casa eran corrientes, la gente asumía los peligros, sino por homicidio imprudente, sosteniendo que las prácticas cazadoras de Biltmore carecían de control adecuado. Denunciaron que George autorizaba salidas sin medidas de protección idóneas, sin delimitar zonas de tiro, sin guías suficientes para evitar confusiones letales entre tiradores. Reclamaban $500,000 en compensación, unos 15 millones actuales. Aún con el caudal Vanderbilt, para George suponía una suma considerable, pero el riesgo mayor radicaba en el fallo que podría sentar. De haber perdido, se impondría que los propietarios de propiedades respondieran por percances en eventos lúdicos. Todo potentado que invitara a cacerías, pesca o equitación quedaría vulnerable a pleitos millonarios. El equipo legal de George contraatacó con fiereza. Esgrimieron que Patterson se había expuesto voluntariamente al peligro. Citaron declaraciones de que ignoró las normas al apartarse. Incluso dudaron de la accidentalidad. Quizá un disparo de aficionado lo tomara por caza. En cualquier caso, no imputable a George. La defensa de los Patterson replicó que George había propiciado el desastre, permitir cacerías en extensiones sin señalizar, omitir chalecos reflectantes o identificadores, ofrecer licores previos a las salidas, acoger a más participantes de los que sus monitores podían vigilar. El proceso se extendió 18 meses. En ese lapso, George suspendió cualquier expedición armada en Biltmore. La armería, repleta de fusiles expuestos como obras maestras, pasó a ser reliquia de pasatiempos ahora demasiado litigiosos. Los concurrentes previstos para monterías recalaron en banquetes tranquilos y paseos por los jardines. El resto de aristócratas con dominios seguían el litigio con zozobra. Si un Vanderbilt como George, respaldado por fortuna y juristas, caía por un tiro fallido, ¿qué auguraba para los demás? Varios abolieron sus eventos cinegéticos, otros impusieron descargos firmados sin certeza de su validez ante un tribunal. El pleito concluyó a inicios de 1904. Las cláusulas quedaron en el anonimato, aunque expertos calculan que George abonó cerca de $200,000 a los Patterson. Lejos de los $500,000 pretendidos, pero un monto notable. Sobre todo, el pacto evitó cualquier confesión. Los abogados de George se aseguraron de que el acuerdo no pudiera servir de precedente en litigios posteriores, pero el mal ya estaba hecho. George había comprendido que acoger visitantes generaba una enorme exposición a riesgos legales. Cualquier percance, ya fuera en una cacería, a caballo o nadando en esa piscina cubierta, podía derivar en demandas judiciales. Su idea de convertir Biltmore en una finca al estilo europeo, donde los invitados se deleitaran con pasatiempos nobiliarios tradicionales, se estrelló contra la dura realidad jurídica estadounidense. La aristocracia europea funcionaba bajo normas distintas. Un duque que organizara una montería en la que alguien resultara herido no enfrentaría una querella. La víctima lo consideraría simplemente un infortunio. Pero en Estados Unidos no existía aristocracia. George era mero ciudadano adinerado, sometido a las mismas leyes que el resto. Podía erigir un castillo, pero no importar la inmunidad legal que gozaba la nobleza del viejo continente. El incidente de la casa alteró por completo el funcionamiento de Biltmore. Se restringieron las actividades lúdicas. La supervisión de los huéspedes se intensificó. Se exigieron renuncias de responsabilidad, pese a que su validez jurídica fuera dudosa. Se contrató un seguro. Aunque proteger un dominio como Biltmore resultaba costoso y engorroso, los gastos no dejaban de acumularse. La construcción de Biltmore había costado $6 millones. Su mantenimiento anual, cientos de miles. Los acuerdos extrajudiciales, otros cientos de miles más. El seguro, decenas de miles cada año. Cada inconveniente, cada emergencia, cada suceso imprevisto incrementaba la carga económica. George, en los albores del siglo XX, disponía de fortuna suficiente para hacer frente a tales desembolsos. Sin embargo, el accidente cinegético puso de manifiesto un problema más profundo. Biltmore se erigía en un marco legal y social que no encajaba con lo que George pretendía forjar. Anhelaba un Edén privado regido por códigos aristocráticos, pero habitaba la democrática América, donde cualquiera podía demandar a cualquiera, y la opulencia no confería blindaje ante la justicia. Esa contradicción perseguiría a Biltmore durante décadas. No era viable conservar una mansión de la Edad Dorada en la América del siglo XX sin adaptarse incesantemente a realidades legales, sociales y económicas que el diseño original jamás había previsto. George levantó Biltmore para una época que ya agonizaba cuando arrancaron las obras. La tumba de James Patterson se halla en Nueva York, no en Carolina del Norte.
Su nombre no figura en ninguna crónica oficial de Biltmore, pero su fallecimiento transformó el dominio de raíz. Puso fin al sueño de George de que Biltmore fuera una casa de campo tradicional donde las aficiones aristocráticas perduraran intactas. Representó un coste adicional, financiero, legal, social, que George no había calculado al imaginar su palacio en las montañas. La muerte de George. Las teorías conspirativas. El 6 de marzo de 1914, en Washington, D.C., George Vanderbilt expiró sobre la mesa de operaciones en una intervención que debía ser sencilla. Contaba 51 años. La causa oficial: complicaciones de una apendicectomía de urgencia. La versión no oficial es más intrincada. George había acudido a Washington por asuntos profesionales, reuniones sobre las finanzas de Biltmore, que empezaban a tambalearse. Llevaba días con dolores abdominales, pero los desatendió, prosiguiendo con las citas y su agenda. El 5 de marzo el malestar se agudizó. Los médicos diagnosticaron apendicitis aguda. Era imprescindible operar de inmediato. En 1914 la apendicectomía entrañaba riesgos, pero rara vez era letal. La técnica estaba consolidada. Miles de personas la superaban. No obstante, George gozaba de salud precaria en general. Siempre había sido delicado, inclinándose por los libros en vez del deporte, sin vigor físico notable. Aún así, a sus 51 años, cabía esperar que saliera adelante. La operación arrancó la mañana del 6 de marzo. El cirujano era competente, el centro, idóneo, pero los contratiempos surgieron con rapidez. El corazón de George, siempre frágil, flaqueó bajo la anestesia. Su tensión arterial cayó en picado. Entró en shock. El facultativo concluyó la intervención, pero George no se repuso. Falleció esa tarde sin volver en sí. La versión oficial convenció a la mayoría. Una tragedia, pero tales percances ocurrían. Complicaciones médicas, lamentable, pero sin indicios de misterio. George reposa en el panteón familiar de los Vanderbilt en Staten Island. Edith quedó destrozada. Su hija Cornelia, de apenas 13 años, había quedado huérfana de padre, pero en cuestión de semanas comenzaron los murmullos, interrogantes que sonaban lógicos si uno se inclinaba por teorías conspirativas, absurdos si no. ¿Por qué George se desplazó a Washington para reuniones de negocios cuando estaba claramente enfermo? ¿Por qué no aplazarlas? Salvo que fueran impostergables, tan apremiantes que no pudo posponerlas pese al intenso dolor. ¿Qué asuntos podían ser tan vitales? El momento resultaba sospechoso. La Primera Guerra Mundial estallaría en Europa 4 meses después. George mantenía vastas conexiones europeas, años de residencia allí, inversiones, lazos con la nobleza continental. Algunos teóricos de la conspiración insinúan que George participaba en maniobras financieras previas al conflicto, reposicionando los fondos Vanderbilt antes de que la guerra desbaratara los mercados europeos. Otros destacan que las finanzas de Biltmore se deterioraban. El dominio operaba en números rojos, devorando capital a mayor velocidad que el legado de George lo producía. George había estado considerando la venta de tierras, la reducción de actividades y los ajustes que habrían resultado humillantes a nivel personal. ¿Y si la presión económica era peor de lo que se imaginaba? ¿Y si George se enfrentaba a la quiebra? Una muerte oportuna le habría evitado esa vergüenza. La hipótesis más sombría apunta a negligencia médica o incluso a un daño deliberado. George era rico, influyente y bien relacionado. Podría haber tenido adversarios. Alguien en esa sala de operaciones quizás deseaba su fin. Un error en la anestesia sería imposible de demostrar. El cirujano podría alegar complicaciones. ¿Y quién podría rebatirlo? Estas ideas nunca se confirmaron. No había pruebas que las respaldaran más allá de la coincidencia temporal y las circunstancias dudosas. George seguramente falleció tal como indica el registro oficial. Complicaciones de una cirugía de urgencia en un hombre con salud precaria de base. Desafortunado, no asesinado. Sin embargo, las especulaciones perduraron porque su muerte tuvo un impacto tan profundo. Su partida activó impuestos sucesorales que casi arruinaron Biltmore. Su ausencia dejó a Edith luchando por subsistir. Su deceso alteró por completo el destino de la finca y la familia. Si alguien pretendía perjudicar a los Vanderbilt, eliminar a George en ese preciso instante habría sido un golpe demoledor. El móvil financiero parece el más creíble. La herencia de George se tasó en unos $15 millones, una suma considerable, pero no descomunal según los criterios Vanderbilt. Sus gastos anuales rozaban el $1.000.000, las cuentas no cuadraban a largo plazo. Solo mantener Biltmore costaba alrededor de $500,000 cada año.
Los ingresos de George por inversiones apenas llegaban a $800,000. Iba quebrando poco a poco. Si hubiera sobrevivido otros 20 años, tal vez habría tenido que desprenderse de Biltmore. La humillación habría sido aplastante. El erudito Vanderbilt, que erigió la mansión más grandiosa de América, obligado a reconocer que no podía conservarla. La muerte le libró de ese destino. ¿Casualidad? Seguramente, aunque muy conveniente. Los historiales médicos de la intervención en Georgia se extraviaron o destruyeron. Era lo habitual en esa época. En 1914 no se archivaban con esmero los documentos clínicos, pero esa falta de archivos impide comprobar o refutar la versión oficial. Contamos con crónicas periodísticas, declaraciones familiares y relatos de oídas, nada concluyente. Edith nunca puso en duda públicamente las causas del fallecimiento de George. Si albergaba recelos, los guardó para sí. Se concentró en sobrevivir, en su propio Cornelius y en Biltmore. Indagar en la muerte de su esposo habría sido un desvío de la urgencia por lidiar con los impuestos sucesorales y los costes operativos. Las teorías conspirativas probablemente sean falsas. George sin duda sucumbió a complicaciones médicas, mala fortuna y una salud deficiente, pero sin duda no es lo mismo que certeza absoluta. El momento resultaba sospechoso. Las repercusiones fueron colosales y la escasez de pruebas impide zanjar el asunto de forma definitiva. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la muerte de George lo transformó todo. Él había levantado Biltmore como un legado perdurable. Apenas tuvo ocasión de disfrutarlo. Residió en la casa solo unos 16 años tras su finalización. Su hija tenía 13 años cuando él partió. Ella creció junto a un padre que había dado vida a ese lugar asombroso y luego la abandonó para afrontar las secuelas. George deseaba que Biltmore perdurara por generaciones. En cambio, murió prematuramente, dejando a Edith enzarzada en contiendas que él jamás previera. El sueño que él materializó se convirtió en su yugo, y ese yugo casi la aplasta. Su muerte no dejó solo a una viuda y una hija. El fisco estuvo a punto de llevárselo todo, la guerra legal de Edith. Al morir George en 1914, los impuestos federales sobre herencias eran moderados, un 1% sobre patrimonios superiores a $50,000, con un tope del 10% para las mayores fortunas. Los abogados de Edith calcularon que debería abonar unos $150,000, doloroso, pero asumible. Luego estalló la Primera Guerra Mundial. El gasto público se disparó. El gobierno precisaba ingresos. En 1916 se elevaron drásticamente los impuestos sucesorales y de nuevo en 1917. Para 1918 la tasa máxima alcanzó el 25% y el IRS optó por recalcular la herencia de George con las nuevas tarifas. La tasación llegó en 1919. El IRS valoró el patrimonio de George en $15 millones y exigió el pago inmediato de 3,7 millones en impuestos. 3,7 millones. Edith no disponía de tanto capital líquido. La mayor parte de la fortuna de George estaba inmovilizada en Biltmore, propiamente dicho. La casa, las tierras, los enseres, las obras de arte. Habría tenido que malvender grandes trozos de la finca para saldar la deuda fiscal. Edith se negó. Contrató a los mejores especialistas fiscales de Nueva York y se aprestó a la contienda. El litigio se prolongaría 5 años y casi la arruina. La postura de Lears era simple. El patrimonio de George valía 15 millones, el impuesto era del 25%. Aboné 3,7 millones o incautamos bienes. No les importaba que Edith no pudiera liquidar Biltmore con facilidad. No les preocupaba que venderlo destruyera la obra de George. Pague o pierda todo. Los letrados de Edith cuestionaron la valoración. 15 millones era ridículo, sostuvieron. Sí, Biltmore había costado 6 millones en su construcción, pero los gastos de obra no equivalen al valor de mercado. ¿Quién adquiriría una mansión de 250 habitaciones en el rural de Carolina del Norte? No existía comprador para tal bien. Prácticamente carecía de valor como la agencia tributaria replicó que la rareza generaba valor. Biltmore era singular, por lo que carecía de precio. Si Edith no abonaba los impuestos, lo confiscarían y lo subastarían. Alguien adquiriría la mansión más grande de Estados Unidos, aunque fuera a un precio rebajado. El debate jurídico derivó en una cuestión filosófica. ¿Cómo tasas algo irrepetible? Biltmore no se asemejaba a nada. No existían comparables como en las valoraciones inmobiliarias habituales. Su precio sería lo que alguien ofreciera, y nadie lo sabía porque jamás se había vendido algo similar.
Los abogados de Edith convocaron a peritos, tasadores inmobiliarios, que declararon que el valor de mercado de Biltmore rondaba los 3 millones, inferior al coste de construcción por su extrema especialización. Operadores hoteleros que afirmaron que no era viable transformarlo en un hotel rentable debido a su ubicación apartada. Compradores potenciales que contaron cómo habían considerado adquirirlo, pero lo descartaron por impracticable. La agencia tributaria presentó a sus propios expertos, quienes aseguraron que solo el arte y los muebles de Biltmore valían millones, que el terreno, ya reducido a 8,000 acres porque George había enajenado gran parte de la finca original, tenía potencial para desarrollos urbanísticos o agrícolas, que Biltmore se podía reconvertir en un complejo turístico, una escuela o una institución. Alguien lo compraría. El proceso se prolongó en audiencias administrativas y luego en tribunales federales. Cada aplazamiento suponía más gastos legales para Edith. Mientras tanto, ella luchaba por mantener Biltmore en marcha, conservar al personal, supervisar las explotaciones agrícolas y criar a la adolescente Cornelia. La presión resultaba asfixiante. En 1922, Edith se hallaba al límite. Solo los honorarios jurídicos habían ascendido a cientos de miles. Ya había vendido 86,000 acres al gobierno federal por $500,000 para obtener liquidez. Había recortado el personal de Biltmore de 80 a unos 50 empleados. Había clausurado secciones enteras de la casa para ahorrar en calefacción. Aún así, la agencia tributaria se negaba a ceder. Entonces, Edith apostó con astucia. Proclamó públicamente que si no llegaban a un acuerdo razonable, donaría Biltmore al gobierno federal como parque nacional. Obtendría una deducción fiscal por la cesión. Anularía su deuda impositiva y dejaría que las autoridades resolviesen qué hacer con una mansión de 250 habitaciones. Era un farol. No deseaba desprenderse de Biltmore, pero sonaba convincente. El gobierno tampoco lo quería. ¿Qué harían con él? ¿Convertirlo en museo? ¿En oficinas gubernamentales en la rural Carolina del Norte? El Servicio de Parques Nacionales no tenía el menor interés en gestionarlo. Y si Edith lo donaba, el Estado no recaudaría impuestos y asumiría costes de mantenimiento colosales de por vida. El farol surtió efecto. En 1923, la agencia tributaria transigió. La cuenta final, $1,1 millones. Una suma descomunal, pero inferior a un tercio de la exigencia inicial. Edith enajenó tierras, obras de arte y mobiliario para reunir el dinero. Pidió préstamos avalados por el valor menguado de Biltmore. Hipotecó porciones de la propiedad. Para 1925, el impuesto estaba saldado, aunque el precio trascendía lo económico. La finca se había encogido, de los 125,000 acres originales a solo 8,000. Gran parte de la colección artística de George había desaparecido, vendida para cubrir los pagos fiscales. Mobiliario de estancias poco usadas fue subastado. El equipo se redujo de forma irreversible. Secciones completas de Biltmore quedaron en hibernación. Muebles envueltos en sábanas, habitaciones selladas para minimizar gastos. Edith había triunfado en la contienda legal, pero a costa de gran parte de lo que defendía. Biltmore perduró, aunque mermado. La visión de George, una hacienda autosuficiente al estilo de las casas señoriales europeas, se había extinguido. Lo que quedaba era una gestión más modesta, centrada exclusivamente en subsistir. La pugna con la agencia tributaria le impartió a Edith lecciones duras. Primero, el Estado podía arruinar a las familias más acaudaladas mediante los impuestos. La fortuna Vanderbilt no era invulnerable. Segundo, una propiedad que no producía rentas se convertía en un lastre, no en un activo. Biltmore no bastaba con ser espléndido. Debía ser rentable o al menos equilibrar cuentas. Tercero, estaba sola. La rama extendida de los Vanderbilt le brindó condolencias, pero no auxilio económico. Cada linaje velaba por sus propios asuntos. Sobre todo, Edith comprendió que el porvenir de Biltmore exigía un viraje drástico. El paradigma de la Edad Dorada, con un propietario rico, finca privada y sin actividades comerciales, había caducado. Para que Biltmore sobreviviera, tenía que facturar. Esa convicción propiciaría la resolución más polémica de su existencia, abrir Biltmore a visitantes de pago. Pero incluso antes de esa elección, ya había rescatado Biltmore mediante 5 años de batalla legal contra el gobierno federal. Había eludido a la agencia tributaria, salvaguardado la herencia de su hija y mantenido vivo el sueño de George, herido, reducido, pero vivo. Las normas habían mutado para siempre. Lo que Biltmore cuesta de verdad en la actualidad, las cifras que ocultan. Planteos en la entrada de Biltmore hoy.
Adquiere tu entrada, de 75 a $95 según la temporada, y formas parte de un mecanismo financiero meticulosamente orquestado que apenas conoce el público. La gente no lo capta del todo. Biltmore ya no es solo una mansión, se ha convertido en un vasto imperio comercial que incluye una casa en su interior. La compañía Biltmore no divulga informes financieros detallados. Pertenece en propiedad privada a los descendientes de George Vanderbilt, por lo que no está obligada a revelar gran cosa. Sin embargo, recurriendo a registros de impuestos sobre la propiedad, estudios del sector y filtraciones financieras esporádicas, podemos hacer una estimación de lo que cuesta en realidad mantener Biltmore en marcha. Comencemos por lo esencial. 8,000 acres en Carolina del Norte. Los impuestos sobre esa extensión de terreno, junto con la casa y sus contenidos invaluables, ascienden a unos $5 millones al año. Eso solo por el mero hecho de poseerlo. Antes de calentar una sola habitación o abonarle el sueldo a un solo trabajador, la mansión en sí demanda un equipo de cientos de personas, no los 80 sirvientes que tenía George en su época. Hoy en día, esas funciones se reparten de otra forma, pero alrededor de 250 individuos se ocupan directamente del cuidado de la casa, su conservación y su gestión diaria. Jardineros, electricistas, fontaneros, técnicos de climatización, expertos en restauración, personal de seguridad. Un salario medio con prestaciones de unos $50,000 por cabeza al año. Eso supone 12,5 millones solo para el personal básico de mantenimiento. A continuación, las operaciones turísticas. Biltmore recibe más de 1 millón de visitantes cada año. Atender a tanta gente exige cientos de empleados adicionales. Vendedores de entradas, guías de visitas, dependientes de tiendas, camareros de restaurantes, trabajadores del hotel, personal de la bodega. Fácilmente otros 500 empleados con una remuneración media similar. 25 millones más en gastos de personal. Los servicios públicos para una casa de 250 habitaciones cuestan aproximadamente $1 millón al año. Calefacción, refrigeración, luz, agua. El control climático moderno para salvaguardar el arte y los muebles sale más caro que los sistemas originales de George, ya que las exigencias son mayores. No se puede permitir que la humedad varíe cuando se protege tapices valorados en millones. El seguro se calcula en 3 a 5 millones de dólares anuales. Se cubre no solo el edificio, sino también los contenidos irreemplazables, arte, mobiliario, libros. La colección de George vale cientos de millones como mínimo. Solo el seguro podría financiar un museo modesto. Luego, la conservación continua. Una casa tan antigua y tan grande requiere atención constante. Reparaciones del tejado, restauración de piedra, preservación de la carpintería, actualizaciones de fontanería y electricidad, cuidado de tejidos, cuadros y volúmenes. Presupuestar al menos $5 millones al año para proyectos de mantenimiento. Algunos años son peores. Las grandes restauraciones pueden costar decenas de millones. Sumar sistemas de seguridad, maquinaria para los jardines, flota de vehículos para las operaciones de la finca, infraestructura tecnológica, servicios legales y contables, marketing y publicidad. Así se llega a 50 o 60 millones en costes operativos anuales, de manera conservadora. Ahora, por el lado de los ingresos, 1 millón de visitantes con un precio medio de entrada de $80. 80 millones parece rentable, ¿verdad? Pero eso no considera descuentos, entradas gratuitas, tarifas para grupos. Los ingresos reales por admisiones rondan los 65 millones. La bodega produce unos 20 millones al año. El hotel en la finca Biltmore, un alojamiento de lujo en los terrenos, genera quizás 15 millones. Restaurantes, tiendas minoristas, eventos especiales, otros 20 millones en total. Ingresos globales de aproximadamente 120 millones al año. Así que Biltmore genera beneficios, sí, pero por los pelos. Tras 60 millones en gastos, el margen neto podría ser de unos 60 millones. Suena a una fortuna hasta que piensas que hay que reinvertir sin parar en conservación, ampliaciones y mejoras. Ese beneficio de 60 millones es capital necesario para mantener viable una casa de 130 años. Y esas cifras no incluyen los costes de planificación patrimonial. La generación actual se esfuerza por pasar Biltmore a la siguiente sin activar impuestos sucesorios enormes. Emplean servidumbres de conservación, fideicomisos benéficos y estructuras legales complejas para reducir la carga fiscal. Esas maquinarias cuestan millones en su creación y mantenimiento. Lo que los turistas no entienden es esto.
Esa entrada de $75 no es cara. Apenas si llega. Si Biltmore cobrara lo que de verdad cuesta por visitante el sostenimiento de la finca, las entradas serían de $200. Mantienen los precios más bajos para fomentar las visitas. Asientos vacíos en las tours no producen ni un céntimo. La bodega no es un extra de lujo, es una fuente de ingresos vital. Biltmore tuvo que diversificar sus entradas de dinero porque solo con las admisiones no daba para cubrir los gastos. Vino, hotel, restaurantes, eventos. Cada uno se añadió porque Biltmore precisaba fondos. No los deseaba, los necesitaba. La familia sigue siendo propietaria de Biltmore, desde luego, pero la titularidad es enrevesada. No pueden venderlo. Es prácticamente invendible a un precio razonable. No pueden modificarlo drásticamente. Las restricciones de preservación histórica limitan los cambios. No pueden dejar de cuidarlo. El mantenimiento postergado provocaría daños irreparables. Son dueños, pero también cautivos. Biltmore los posee tanto como ellos a él. Los descendientes de George Vanderbilt, que dirigen Biltmore en la actualidad, básicamente gestionan un negocio que casualmente guarda historia familiar. Algunos residen en la finca, pero en zonas privadas que los turistas jamás ven. Sus existencias están limitadas por las exigencias de Biltmore. Las vacaciones, las decisiones profesionales y las elecciones personales, todo ello marcado por la carga de preservar el legado de sus antepasados. Y la planificación de la sucesión es un auténtico dolor de cabeza. Cada generación ha de pasar la propiedad sin activar impuestos sobre herencias que podrían obligar a vender. Esto exige abogados, contables y décadas de preparación. La generación actual está organizando traspasos que no se materializarán hasta dentro de 20 o 30 años, diseñando para individuos que quizás ni siquiera hayan nacido. Comparadlo con otras mansiones de la Edad Dorada. The Breakers, en Newport, cedida a una sociedad de preservación porque la familia no podía costearla. Las residencias Vanderbilt en Nueva York, derribadas porque el mantenimiento resultaba inviable. Whitehall en Florida, convertida en museo. De todas las grandes propiedades de la Edad Dorada, solo Biltmore sigue en manos familiares. No porque la familia sea más adinerada, sino por haber laborado con mayor ahínco, haber renunciado a más y haber apostado por un modelo de negocio que la mayoría de linajes rechazaría. ¿Compensa la pena? Preguntadle a los miembros de la familia y obtendréis respuestas complejas. Sí, porque representa el legado familiar, la visión de George, la historia de América, pero también no, porque limita, resulta oneroso y agota. No pueden limitarse a ser acaudalados disfrutando de su fortuna. Son administradores de una finca histórica que, casualmente, es su vivienda. La versión de cuento de hadas de Biltmore, con la familia cuidando con cariño su mansión ancestral, es cierta, pero incompleta. La verdad, es una operación empresarial refinada que genera más de $100 millones en ingresos anuales, da empleo a más de 1,000 personas, gestiona varias empresas secundarias, todo para sostener una sola casa. George erigió Biltmore como un refugio privado. Hoy, más de 1 millón de desconocidos la recorren cada año. La construyó para que perdurase generaciones. Ha perdurado, pero mutada en algo que él apenas reconocería. Quería una hacienda autosuficiente. Ahora es un atractivo turístico que se mantiene vendiendo el acceso al sueño que él se forjó. Ese es el precio de la conservación. No solo los millones en gastos anuales. La metamorfosis de palacio privado a espectáculo público, de hogar familiar a imperio comercial, de la visión de George a propiedad histórica gestionada. Biltmore ha sobrevivido. Pero lo que ha perdurado no es exactamente lo que George levantó. Es una adaptación, una evolución, un pacto entre conservación y viabilidad. La casa se mantiene en pie, la familia la posee. Pero la posesión significa algo distinto ahora que cuando George abrió esas puertas en Nochebuena de 1895. El costo del paraíso. Recorred Biltmore en la actualidad y estaréis pisando contradicciones. La morada más hermosa de América, levantada por obreros que murieron en su erección. La finca privada más imponente, sostenida abriendo sus puertas a 1 millón de extraños al año. El anhelo de un Vanderbilt erudito, convertido en imperio empresarial que su viuda levantó desde la desesperación. George Vanderbilt ansiaba fraguar una belleza eterna. Lo logró, pero no como lo soñó. La hermosura persiste, pero el precio, pasado, presente y futuro, supera lo que previó. Las familias desplazadas al comprar el terreno, los trabajadores fallecidos en la construcción de su ilusión, los sirvientes que casi se rebelaron contra su trato, el invitado cazador que murió en sus dominios,
El propio George, muerto a los 51 años en unas circunstancias que avivaron teorías conspirativas. La feroz batalla de 5 años de Edith contra el IRS. La conversión de palacio privado a destino turístico. Cada piedra en las murallas de Biltmore se adquirió a un precio que va más allá del dinero. Cada sala que los visitantes fotografían encierra relatos más sombríos de lo que sugiere la versión idílica. El triunfo, la pervivencia, demandaron concesiones que alteraron por completo lo que Biltmore es. ¿Eso lo hace menos notable? Contabilizar los costos reales eleva aún más la admiración por Biltmore, porque ha resistido a pesar de todo, a pesar de las muertes, la crisis económica, las disputas legales, las mutaciones. Ha resistido porque gentes desde George hasta Edith y los descendientes que lo dirigen hoy optaron por batallar por él, pero la supervivencia tuvo un precio. Las familias expulsadas jamás recuperaron sus tierras. Los obreros muertos no obtuvieron justicia ni reconocimiento. Los sirvientes que se organizaron consiguieron mejoras modestas, pero siguieron siendo criados. George apenas gozó de lo que creó antes de partir joven. Edith dedicó décadas a pelear en vez de a vivir. La generación actual administra en lugar de habitar. Los guías turísticos no os contarán la mayor parte de esto. Hablarán de la arquitectura, el arte, la visión. Y con razón. Esas facetas son reales e importantes, pero no lo abarcan todo. Detrás de la belleza hay lucha. Detrás de la magnificencia, un costo. Detrás del cuento de hadas, la crudeza. Biltmore se erige hoy como testimonio de lo que la riqueza puede generar, pero también de lo que cuesta preservar. Es la ambición americana y el exceso americano, su victoria arquitectónica y la tragedia humana. Es el sueño de un hombre que requirió sacrificios generacionales para conservarse. George quería que Biltmore fuera perfecto. En su lugar, es humano, imperfecto, intrincado, costoso, pero aún en pie, aún espléndido, aún inspirador. Respetando a cada visitante que cruza esas puertas, aunque desconozcan el coste íntegro que se abonó para que permanecieran abiertas. Si esta exploración de la historia secreta de la mansión más emblemática de Estados Unidos te ha parecido enriquecedora, te pido que te suscribas al canal y le des un me gusta a este video. Esas narraciones olvidadas revisten gran relevancia. Conocer el precio auténtico que implicó y sigue implicando erigir y preservar la esplendidez nos permite valorar no solo su mérito, sino también su coste genuino. Biltmore perduró en el tiempo, pero tenlo presente. Lo consiguió porque hubo quienes perdieron la vida, combatieron, se sacrificaron y transigieron. El Palacio del Paraíso necesitó algo más que los millones de George Vanderbilt. Demandó un precio en términos humanos.